Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, jueves 13 de agosto. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que a mí me llama mucho la atención, que a mí me gusta mucho. Hoy vamos a hablar de economía con cuatro estudiantes, bueno, tres estudiantes de economía y un estudiante de ciencias políticas, todos que alguna vez radicaron en la ciudad de Monterrey. Los cuatro mexicanos, y pues me da mucho gusto que hoy estén aquí conmigo Priscila González, Enrique Ahumada, José Luis Méndez y Arnulfo Saldívar, porque hoy, como les comento, vamos a hablar de economía, vamos a hablar del porvenir de los jóvenes y de qué nos espera en el futuro en materia económica, cómo vemos al país, qué va a pasar a raíz de esta crisis que pues en un principio fue sanitaria y ahorita se está revelando como una crisis también económica y que ha golpeado a todo el país, a toda la zona nacional y con más fuerza, sobre todo a aquellos que probablemente menos recursos tengan para hacer frente a esta crisis. Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García por otorgarnos este espacio a nosotros los jóvenes, que nos ayuda a expresarnos, que nos ayuda a transmitir nuestras ideas y pues a que la gente también nos escuche. Y bueno, sin más, les agradezco a los cuatro que estén aquí conmigo. Y para comenzar, les quiero preguntar a todos, ¿por qué decidieron estudiar lo que estudian? ¿Dónde están? ¿Y qué hacen? ¿Qué los mueve? Priscila, si quieres, comenzamos contigo. Hola, muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Priscila González, soy estudiante de cuarto semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues primeramente me gustaría agradecer este espacio de muchas gracias por haberme tomado en cuenta para participar en este intercambio de ideas de acuerdo a, a la situación en la que nos encontramos actualmente. Ya como lo mencionaste, además de vivir una crisis sanitaria, nos encontramos viviendo una crisis financiera, una crisis económica también. Entonces, dentro de la carrera que me encuentro estudiando actualmente, se abordan distintas áreas de estudio como la historia, el derecho, la mercadotecnia, la administración y en este caso la economía. ¿Por qué abordar la economía desde un punto de vista político, desde una perspectiva política? Pues simplemente a grandes rasgos porque dentro de la economía se toman decisiones y obviamente por los medios públicos, porque dentro de la economía se emplean políticas y porque obviamente dentro de la economía tienes un curso de acción que vas a ejercer de acuerdo a la situación a la que te estés enfrentando y, y de acuerdo a los recursos con los que tú tengas, ya que pues en general la economía es la que se encarga de administrar los recursos con los que te encuentres actualmente y de cómo van a ser distribuidos. ¿Por qué me decidí a estudiar ciencias políticas y administración pública? Porque yo creo, a mi parecer, es una carrera muy diversa. Son muchos enfoques de los cuales ves la situación en la que te encuentras y cómo vas a actuar en el futuro, porque obviamente lo que les funcionó en generaciones pasadas no funciona en lo que vivimos ahora, porque los derechos están en constante generación. Hablamos de una generación de una primera generación en derechos humanos, y ahora hablamos de una generación con derecho a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, obviamente estos derechos están en constante evolución, al igual que nosotros estamos en constante desarrollo y obviamente estas ciencias políticas se complementan una a la otra, ya que como pues lo estamos haciendo ahora, intercambiamos ideas, expresamos nuestros puntos de acuerdo a cada área de estudio. Pues muchas gracias, Priscila, y gracias por estar aquí el día de hoy. Continuamos con José Luis Méndez.
Sale, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, mi nombre es José Luis Méndez. Un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Yo estudio Economía, como ya dijo Pepe, en el ITAM, allá en la Ciudad de México. Pero pues soy aquí originario de Monterrey. Aquí estuve hasta la prepa. Entonces pues, ya tengo 3 años allá en la Ciudad de México. ¿Por qué estudio Economía? Pues la verdad es porque siempre me pareció muy interesante. Se me hacía una parte de la historia en la prepa y en la secundaria que no era algo en lo que se profundizaba. Por obvias razones, realmente no era el enfoque de los estudios de historia en la educación básica, media. Entonces, pues es algo a lo que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces no sabía mucho de economía, pero ya entrando me di cuenta que era la decisión adecuada para mí. Estudiando economía decidí entrar a una especialización en Derecho, tomando cursos de Derecho Civil y Derecho Constitucional. Y de eso me lleva a mi objetivo final, que es poder elaborar en el área de competencia económica y regulación, que me parece es la parte más importante, al menos hoy en día, para garantizar pues una economía nacional que realmente respete a todo el mundo y que vele por el interés de absolutamente todas las personas, ¿no? Entonces me gusta mucho pensar en términos de las reglas del juego, cómo utilizarlas, cómo cambiarlas para pues, favorecer o no favorecer a ciertas personas. Eso es lo que me interesa mucho. Entonces, particularmente en esta situación que estamos viviendo, me parece muy importante pensar en esos términos. Y pues nada, me parece que estudiando economía me puedo dar cuenta de tener un pensamiento crítico que no necesariamente todo el mundo tiene. Como dice Priscila, también me parece que la economía se complementa muy bien con otras disciplinas y que de hecho hasta toma prestadas muchas metodologías de otras disciplinas, en especial de la ciencia política. Entonces es algo que me interesa mucho también entender cómo ese manejo interdisciplinario de metodologías se utiliza en la economía. Pues nada, ese soy yo y pues nada, un saludo a todos. Pues muchas gracias, José Luis. Sin más, continuamos con Enrique Ahumada. Gracias, Pepe. Y agradecido contigo por la invitación, igual al municipio de San Pedro por abrir estos espacios. Soy Enrique Ahumada, estudio economía, estoy en 5º semestre en el Tecnológico de Monterrey. Soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Soy foráneo, por eso ahora resido en el municipio de Monterrey. Estudié economía, la verdad, porque es una carrera demasiado completa. Es una carrera que la verdad involucraba muchos aspectos que a mí me encantan, muchos temas. Yo estaba decidido por derecho, por temas de finanzas, y al final poder compaginar todo esto en un universo económico, para mí fue impresionante. Y ver todas las posibilidades que esta carrera te abre, la verdad es que uno nunca acabaría con todo lo que se puede hacer dentro del mundo económico. Me encanta la economía, a mí me encantan todos los temas de políticas públicas. Creo que tenemos que analizar que vivimos en un sistema tanto político como económico, y esta carrera lo que te da es tener un pensamiento, como lo decía José Luis, mucho más abierto, es un pensamiento económico que uno va desarrollando, y al final de cuentas esto te ayuda mucho en un futuro para la toma de decisiones y para poder nosotros no solamente poner nuestro granito de arena, sino intentar cambiar todo un sistema que a lo mejor muchas veces uno lo ha visto o nos lo han enseñado como que ha sido muy malo, pero también tenemos que ver que estamos viviendo diferentes tiempos y es a nosotros los que nos toca cambiar esto, teniendo este conocimiento que grandes instituciones nos dan, que aprender de nuestros profesores y también de todos estos espacios con grupos tanto académicos como estudiantiles, y eso es algo que me gusta mucho desarrollar. Yo actualmente estoy dentro de la Sociedad de Alumnos de Economía en el TEC de Monterrey y ahí abrimos un espacio que se llama La Gaceta Económica, que Fito ahorita que les cuente no me dejará mentir, es un espacio donde los alumnos pueden compartir opiniones e ideas acerca de lo que están pensando, y me gusta mucho inmiscuirme en esos temas. La verdad pienso que nos deja mucho y nosotros tenemos mucho que aportar también. Pues muchas gracias, Enrique Ahumada, por haber aceptado la invitación. Y bueno, continuamos con Arnulfo Saldívar. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias y saludos a todos hasta sus casas. Yo soy Arnulfo, pero por favor díganme Fito. Estudio 7º semestre la carrera de Economía, precisamente en la ciudad de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey.
Actualmente por la situación, estoy en la ciudad de León, Guanajuato, donde soy originario. Y bueno, pues platicarles un poquito de mí. ¿Por qué estudio la carrera de economía? La verdad es que es una pregunta que nos hacen a los estudiantes justamente en los primeros días de clases, y muy pocos sabemos responder esa pregunta, ¿no? Siempre es como, no sé por qué me estoy haciendo este daño. Pero pues yo creo que, como dice Enrique, es una carrera bien completa, y hasta cierto punto multidisciplinaria en el sentido de la aplicación. Como vamos a hablar aquí en este foro sobre la economía política, por ejemplo, o he encontrado también aplicaciones dentro de las herramientas que te da este tipo de carreras, incluida la ciencia política, ese pensamiento crítico, como dicen José Luis y Quique, es algo único, es una herramienta que nos puede aportar muchísimo a nosotros como generación, que finalmente vamos a tomar nosotros las decisiones en el futuro, ¿no? Y es una responsabilidad. Entonces, desde la economía política hasta inclusive que yo estoy colaborando ahorita en el sector salud, las herramientas que te da es increíble, porque desde el sentido estadístico hasta la teoría. Entonces, es algo que está muy padre, y pues sí, muchas gracias por el foro. Igual es bien importante mantener este diálogo. eh, y pues sí, al final de cuentas, como menciono, somos nosotros los que vamos a tomar las decisiones en el futuro, entonces el diálogo es indispensable en estos momentos, sobre todo también. Y gracias. Pues gracias a ti, Fito Saldívar, y sin más, comenzamos nuestro debate. La primera pregunta que quisiera que tocáramos es cómo va a impactar o cómo está impactando esta crisis que ya está en nuestro país a los jóvenes. ¿Qué nos espera a nosotros, a los recién graduados, a los que están buscando su primer trabajo, a aquellos jóvenes que tal vez ya sean hasta independientes? ¿Cómo nos va a afectar la crisis económica? Pues ahí sí, si quieren, pues le voy empezando. Mi perspectiva, al menos tanto de experiencia personal, en sentido anecdótico y como análisis, no me parece que sea una situación que nos vaya a dejar muy bien parados, en principio. Como ejemplo para establecer la anécdota, uno de mis roomies en la Ciudad de México estudia Derecho, tiene 3 años trabajando como investigador y en otro momento en un despacho. Cuando empezó esto, pues desafortunadamente pues, perdió su trabajo por una razón fuera de lo de la pandemia. Y al intentar encontrar trabajo ya con la pandemia, pues todo cambió. Al menos en despachos en la Ciudad de México, y me imagino que en el resto del país, pues nadie estaba contratando. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que empiezan a hacer las empresas? Buscan tener flujo efectivo. O sea, esa era la clave. Las empresas que iban a sobrevivir de marzo hasta ahorita, o de marzo hasta junio, ponle, iban a ser las empresas con mayor flujo. Si tenías efectivo, sobrevivías, cubrías costos fijos y empezabas a sacar tus costos variables, que pues al final de cuentas pues son la mano de obra o las horas de trabajo, ¿no? Que pues son obviamente tus empleados. Que es desafortunado, sin embargo, pues es la manera más rápida de cortar costos, es a través de la nómina. Entonces, eso te lleva a concluir que no necesariamente vaya a ser muy rápido la contratación después de la pandemia o en los próximos meses. Lo que sí parece ser es que esta pandemia lo que está haciendo es acortar las tendencias y los procesos de una década en tan solo unas semanas y unos meses. Entonces, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que nuestras habilidades, que son habilidades con medios tecnológicos, empiezan a ser mucho más valiosas. Profesores que no, por ejemplo, de cosas muy, muy básicas, profesores que te mandan un mensaje para preguntarte cómo iniciar la videollamada para la clase. Todo ese tipo de detallitos se empiezan a acumular, y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta que se va a empezar a valorar muchísimo habilidades con la computadora para poder tener videollamadas, para poder estar al pendiente de X o Y pedazo de medios, que no necesariamente generaciones más grandes que nosotros tengan la misma habilidad. Entonces, eso es algo que hay que identificar. Es complicado porque la perspectiva inmediata es, chin, no hay trabajo, no parece que vayamos a terminar y no parece que pueda salir de mi casa en no sé cuántos meses, ¿verdad?
Entonces creo que por un lado, sí, los medios tradicionales de cómo funciona el mercado laboral, pues no van a ser muy bondadosos con nosotros los jóvenes, pero la parte importante de la pandemia es identificar precisamente esos cambios y esos cambios que no iban a suceder hasta dentro de varios años, que están empezando a suceder en tan solo meses. Entonces creo que eso es algo que nosotros podemos aprovechar, porque si pensamos en esos términos de 10 años en 10 semanas, en 10 años nos iba a tocar a nosotros tomar las decisiones importantes, aprovechar nuestras habilidades, ofrecerlas al mercado laboral, transformar ese mercado y las competencias que nos pide el mercado laboral, y ahora nos las están pidiendo ahorita. Entonces también nos puede ayudar muchísimo a encontrar trabajo tal vez antes de lo que pensábamos. Entonces, esas son pues algunas de las donde yo quisiera empezar como la plática. Creo que sería interesante empezar por ahí. Bueno, ahí aprovechando y tomando la palabra, creo que es bien importante lo que mencionas, José Luis, pero en el sentido de lo último que comentaste de las tecnologías, bueno, sí, del mercado laboral, pero también lo veo en que van a aparecer nuevas desigualdades en la cuestión de acceso por el acceso tanto a la información como a las tecnologías. Entonces eso, en el largo plazo podría acrecentar las de por sí grandes, pues sí, desigualdades, la marginación. Creo que es un tema que debería de preocupar un poquito más de lo que realmente o lo que actualmente hace. En primera, tanto por este acceso a las tecnologías y luego por la diserción escolar que está ocurriendo, mucha gente que no puede seguir estudiando, que no puede continuar. Eso cómo va a afectar en el muy largo plazo a la cuestión de ingresos en la sociedad. Y ¿qué más quería comentar? Pues sí, básicamente eso. También un poco sobre el mercado laboral. Estamos hablando de que en México aproximadamente el 60% del mercado laboral está en el sector informal. Entonces, no es posible tú poder modificar la forma en la que tú trabajas, hacerlo en home office, como afortunadamente, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo. Ahorita estamos en una llamada, el 60% del mercado laboral, de la fuerza laboral, no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo es que esto va a impactarles también a esas personas? Y cómo también eso va a repercutir dentro del ingreso en el futuro y sobre todo en la cuestión de desigualdades. A mí me gustaría, perdón. No, por favor, Priscila. Bueno, a mí me gustaría comentar eso que comentó Fito. Ay, perdón, me está sonando mi teléfono. Que es importante estudiar la economía porque te permite ver los problemas desde distinto enfoque, y obviamente también la economía nos permite explicar cuáles son las causas que generan una desigualdad social. Entonces, vemos que el COVID, este virus, no ha sido democrático, pues porque la mayoría de las pérdidas que se ha tenido, de los decesos, pues es gente que no pudo acceder a un hospital, que no pudo acceder a un sector de salud digno. Entonces, yo creo que esta pandemia realmente son momentos de incertidumbre por lo que estamos pasando. Obviamente nadie lo veía venir, y es siempre adaptarte a lo que va sucediendo. Entonces aquí la cuestión pues es esa: ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué es lo que están haciendo los distintos actores económicos para prepararnos para el nuevo escenario, y cuáles son nuestras propuestas como jóvenes? También me gustó el punto que mencionó José Luis sobre las tecnologías de la información y comunicación, que obviamente nosotros como jóvenes nos podemos enfocar en eso, tanto de manera laboral como de manera social. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a eso? Obviamente, como lo mencioné al principio, la economía te permite ver esos problemas desde distinta forma. Muy bien por las personas que tenemos acceso a Internet, a la información, al intercambio de ideas de manera virtual, pero ¿y las que no?
¿Qué pasa con la educación primaria, con la educación preescolar, con la secundaria? E incluso también a nivel preparatoria, a nivel superior, en facultad, el número de estudiantes que no tienen acceso a esto. Entonces, es un sistema muy, muy complejo. Realmente todo es muy incierto y obviamente tenemos que seguir trabajando este diálogo pues para llevar a cabo una solución. No, y aparte no estamos entrando a una crisis en los mejores tiempos de México. Estamos entrando en uno de los peores momentos. Ya estábamos prácticamente en una recesión al momento de que nosotros, de que pasó esto. Ahora sí que no quiero decir lo que estaba diciendo AMLO, pero a él sí le cayó de anillo al dedo todo esto que está pasando, porque se puede escudar en muchas situaciones que no le están saliendo bien en el gobierno, sinceramente. Ahora también, lo que preguntaba Pepe, nosotros estudiantes, la verdad sí hemos sufrido bastante. En mi caso, yo soy una persona que necesita estar con un profesor. No, esto de estar en línea no me funciona, soy la verdad muy distraído, pero también veo el lado bueno, o sea, las clases se pueden grabar y uno puede volver a ver las clases, hay cositas que sí están mejorando, pero también, o sea, viéndonos de nuestro lado privilegiado, quitándonos eso, pues hay personas que ni siquiera tienen acceso a estos medios, ¿no? Veo el problema en muchas universidades públicas que están haciendo su esfuerzo por continuar clases, pero sus alumnos lamentablemente no cuentan ni con internet y muchos ni siquiera con una computadora para poder llevar a cabo estas clases. Y sí va a haber un rezago educativo en los próximos años, que ojalá que después esas personas, ya cuando pase esto, a lo mejor el próximo año o en 2 años, puedan retomar sus estudios, para que no exista después una crisis derivada por mucho desempleo o por trabajos no calificados, ¿no? También viéndolo del lado de cómo evolucionó en pocos meses lo que está diciendo José Luis, muchos sistemas, por ejemplo, yo vivo en Ciudad Victoria no tiene un mercado tan avanzado como lo tiene Monterrey, donde hay Uber, donde hay casi todos los negocios tienen ya sea Uber Eats, Rappi, plataformas de ese tipo. Justo cuando entró la pandemia entró aquí Uber Eats, entró aquí Uber. Veo cómo el mercado en Victoria se está evolucionando y esto está pasando también en muchas ciudades que la verdad traían un rezago en cuanto a este tipo de tecnologías, y ahora, aunque sea de forma forzosa, pero se están evolucionando, y creo que esto, si no hubiera pasado la pandemia, hubiera pasado dentro de varios años y ha venido a acelerar todos estos procesos. Y en cuanto a la cuestión de trabajo, es lo mismo. Y lamentablemente, pues como dice Pito, los trabajos que pueden trabajar de esta forma desde home office, pues son muy pocos, ¿no? Para la fuerza laboral que tiene México, creo que sí nos va a estar difícil la recuperación, pero tenemos que trabajar y tenemos que estar positivos también a que esto va a pasar y ver cómo vamos a tener que cambiar las formas en que se trabaja incluso, porque esto ha afectado también a industrias como construcción, industrias manufactureras, donde al final de cuentas dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos esenciales y vamos a continuar trabajando, ¿no? Con las medidas de seguridad como cubrebocas, caretas, todo lo que tienen que usar, pero al fin de cuentas la economía no se puede parar, porque si se para va a ser un problema inmenso que ya lo estamos viviendo. Ya salieron los reportes del INEGI, como muchas calificadoras están diciendo, ¿sabes qué? México va a caer más del 10% en su PIB, y 10%, la verdad es que podemos bajar del mil billones, entonces, en nuestro Producto Interno Bruto, que eso no lo vemos desde hace más de 30 años. Entonces, imagínense cuánto va a retroceder la economía mexicana. Totalmente de acuerdo, Enrique, y a mí me gustó mucho el punto que tocaron Fito y Priscila,
porque también considero que una de las grandes consecuencias de esta crisis, tanto sanitaria como económica que estamos viviendo, es que las desigualdades que ya de por sí eran grandísimas en nuestro país, se van a ver muy exacerbadas, como lo comentaban, un rezago educativo, un rezago tecnológico que si bien ya existía, ahora se va a notar y mucho, mucho más. Considero que también es muy probable que aumente el número de pobres en nuestro país. Lamentablemente, el año pasado el 40% de México estaba bajo el umbral de la pobreza aproximadamente y bueno, sin trabajo, sin economía, sin todo lo que regularmente teníamos, considero que esto se va a aumentar drásticamente. Las desigualdades, sobre todo, se miden desde un punto de vista, desde aspectos económicos, ¿no? Es algo básicamente económico. ¿Cómo o qué medidas se podrían tomar para, pues, de un inicio detener esta exacerbación de las desigualdades y tal vez en un punto medio o a largo plazo tratar de que estas desigualdades desaparezcan poco a poco? Pues bueno, primero Priscila, Enrique y Fito hicieron un tremendo punto en términos de desigualdades y vuelve a lo que estaba comentando yo al principio. Las tendencias que existían antes de la pandemia simplemente se aceleran con esto. Uno pensaría que detener la vida y quedarse encerrados haría lo contrario, ¿no? Quedarse en pausa, pero va al revés. Simplemente se exacerban estas desigualdades, en particular las que comentan en términos educativos. ¿Cómo hacerle para reducirlas? Es toda una rama de la economía, en la que pues hay mucha investigación, mucha literatura, en especial en los últimos 10, 15 años, que ha sido cuando se ha disparado el término de desigualdad. Lo que yo comentaría es que el problema de resolver la desigualdad o intentar resolver la desigualdad es que siempre se tiene que hablar en términos macro, que es complicado, y es difícil convencer a las personas que toman las decisiones de política pública y que votan en el Congreso y demás, que le apuesten a un proyecto de más de 4 o 5 años para realmente intentar reducir la desigualdad, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad de disposición política en términos de cómo diseñar programas de reducción de la desigualdad. Pues digo, van desde transferencias directas, que es lo más básico, para tratar de impulsar un poco el consumo en diferentes sectores, pero pues más que nada se trata de inversión y se trata de gasto público que realmente reditúe y se redistribuye entre un gran número de personas. El problema aquí en México es precisamente eso, la disposición política de invertir en ese tipo de proyectos que son complicados. De hecho, recientemente leía cómo en América Latina en general la reducción de la extrema pobreza ha sido uno de los logros de nuestras democracias constitucionales, pero no la reducción de la desigualdad. Y en la práctica, muchas veces pareciera que van en la misma dirección, reducir la pobreza o la extrema pobreza y la desigualdad, pero no necesariamente. A veces los programas y proyectos van en sentido contrario, a pesar de que busquen un mismo objetivo de mejorar el bienestar de ciertas comunidades y sectores de la población. Entonces, ese es otro de los problemas. Ahora me estoy enfocando mucho en los problemas porque realmente no quisiera ofrecer una solución cuando me parece que todavía no la tenemos o que todavía hay mucha literatura que discute esto. Pero yo empezaría hablando en términos de cómo deshacernos de ese bloqueo de disposición política de llevar a cabo proyectos que vayan más allá del término en el que están gobernando ciertas personas, que vayan más allá de los 6 años de un presidente, que vayan más allá de los 3 años de un alcalde. Poniendo un ejemplo, y porque estamos en un medio de San Pedro, lo que han hecho en los últimos 2, 3 años me parece que es un buen ejemplo local de cómo tratar de reducir desigualdad, en particular recuperando espacios públicos. Cuando ofreces un espacio público mucho más inclusivo, sí hay mucha literatura que te plantea los resultados como muy positivos en términos de bienestar, porque cuando permites que haya interacción en el espacio público de todo tipo de personas, de todo tipo de colonias, que vengan de cualquier lugar del municipio, a partir de ese tipo de situaciones empiezas a generar un poquito de movimiento
y eso puede ser muy positivo, al menos en lo local. Entonces, ese tema de bienes públicos locales me parece algo importantísimo. Creo que es desigualdad, se habla mucho en términos macro, a mí me gusta más pensarlo en términos locales, creo que es algo mucho más eficiente, mucho más efectivo y aparte, haciendo local el problema, te ayuda realmente a identificar los programas que ayudarían a una zona en particular. Entonces, pues digo, ahí quisiera dejar esto sobre la mesa para que una vez más pues, los demás puedan construir y ofrecer su perspectiva. La verdad a mí me gusta mucho lo que toca José Luis en el sentido primero de la pobreza, analizando tanto en términos macro, pero yo creo que complemento un poquito y creo que el lugar donde se solucionan los problemas es en el municipio. Y creo que Priscila no me dejará mentir en el sentido de la ciencia política, a lo mejor es importante poder involucrar mucho más al municipio en cuestión de las soluciones que pueda ofrecer y las oportunidades. Y pues bueno, hablando un poquito de la pobreza, como comentan bien ustedes, para lo que se viene en este año no se antoja muy bueno. Estaba leyendo ayer el reporte que saca el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se espera que la pobreza por ingresos, que es nada más una de las dimensiones, de las tantas dimensiones que tiene la pobreza en el país, aumente en el alrededor de 95%. Estamos hablando de 30 millones a por lo menos 64 millones de personas que ya no estarán en ese umbral de ingreso mínimo. Entonces es algo sumamente preocupante y más que ofrecer soluciones, creo que tenemos que ofrecer alternativas. Entonces, o sea, no un camino, un solo camino de solución, porque a lo mejor es muy complicado irnos o tejer un solo plan, sino atacarlo desde diferentes dimensiones. Y yo creo que algo que sería importante tocar es un tema que sería importante tocar es la reapertura. La economía no se puede detener, más en este país no se puede detener. Ya sabemos lo que ocasiona, como bien dice Quique, las expectativas que hay de crecimiento para este año son alrededor de 10% en negativo, entonces ya sabemos las consecuencias. Entonces, lo importante es la reapertura. ¿Cómo lograr una buena reapertura? Esa es la cuestión. Yo creo que, y hablando igual que José Luis, aprovechando un poquito que este es medio de San Pedro, creo que lo ha hecho bien en el sentido de que las pruebas o la cantidad de pruebas son sumamente esenciales para poder focalizar a aquellos que han presentado la enfermedad y poder, pues, ¿cómo decirlo? Confinarlos, es decir, que no salgan, porque de cualquier otro modo, si no sabes quién tiene o dónde están, cuáles son las áreas más afectadas, las áreas específicamente, estoy hablando de cuadras, o de colonias, entonces se va a complicar muchísimo y un segundo brote creo que sería catastrófico. Y pues sí, hablando un poquito también de lo que comentaba José Luis de la literatura, creo que podemos para el largo plazo enfocarnos en el desarrollo, que es el tema o la raíz, la rama de la economía que puede ayudar más en el futuro, pero el desarrollo no implica olvidarnos del crecimiento. Entonces, de hecho, van sumamente de la mano y es algo que sin tratar de llegar a politizar o este foro, creo que es algo que no se ha tocado de la manera correcta en el gobierno federal. Entonces, hay que entender que sí el desarrollo es importante, pero el desarrollo sin crecimiento no existe. Entonces, no se trata de repartir nuestro pastel de llamado ingresos, o sea, sino hacerlo más grande. Si no tenemos un pastel que repartir, no vamos a llegar a ningún lado. Y pues sí, esto es básicamente lo que les quería comentar. Yo Pues pienso que gracias. es muy importante. Sí. Dale. Es muy importante tener eso en mente. O sea, si no hay crecimiento, no va a haber desarrollo. Y eso es algo que en
la oficina en Palacio Nacional tienen que entender y se tienen que sensibilizar con las personas que están pasándola muy mal en esta pandemia. Se han perdido más de 1.200.000 empleos en estos 6 meses. La desocupación en México ha aumentado casi al doble, era aproximadamente 2.5, ahorita está en 5% aproximadamente, y esto sin contar todos los empleos informales que se han perdido, que es muy importante, es una de las cosas que tenemos que ver. O sea, a lo mejor la tasa de desocupación en México se puede ver como que pequeña, pero la tasa de informalidad es demasiado grande, y eso es algo que tenemos que ver, porque a lo mejor se dice, no, se van a dar préstamos de palabra de 25,000 pesos, pero ¿a quién les vas a dar estos préstamos? A changarritos, dicen, que al final de cuentas es un préstamo que algún momento van a tener que pagar y muy apenas a lo mejor les va a alcanzar para poder surtirse un mes y medio para sus gastos, ¿no? Tenemos que tener eso en mente y también pensar en dónde vamos a sacar nuevos empleos, qué vamos a hacer si no estamos apoyando de manera inmediata a las empresas, si no hay políticas contracíclicas bien especificadas que nos puedan ayudar a que las empresas no hagan recorte de personal, a que existen empresas que se animen a invertir. Yo sé que es difícil en medio de esta pandemia, pero al final de cuentas el gobierno tiene que decir, ¿sabes qué? No me voy a pelear con el sector privado, con el sector industrial, porque es el que al final de cuentas está sosteniendo al país. Y ver una forma en la que se pueda ayudar también a todo el sector informal, porque ellos sí la están pasando muy mal en estos 6 meses y la verdad es que no veo cómo ahorita se recuperen de forma en un corto plazo. También me gustaría mencionar, es muy importante que todos tengamos en mente que se debe apoyar mucho el consumo local, porque muchas personas están peleadas con el consumo local, prefieren marcas internacionales que al final de cuentas se tienen que apoyar porque son industrias que ofrecen trabajos y todo este tipo de cosas que se necesita, pero yo lo veo urgente que se apoye el consumo local. Ayer tuvimos un foro con las alcaldesas de Escobedo y Guadalupe. Menciona la alcaldesa de Escobedo que muchos de los meseros, por ejemplo, del área metropolitana de Monterrey viven en Escobedo, ¿no? Y como ellos ahorita están pues desempleados, o sea, no están teniendo una forma de ingresos. Entonces, tenemos que apoyar eso porque al final de cuentas el pequeño y mediano empresario está sosteniendo a muchos de la población económicamente activa en el país. Entonces nosotros desde nuestro privilegio que todavía podemos gastar en restaurantes, en ese tipo de cosas, pedir aunque sea para llevar, dejar una pequeña propina, incentivar esto en las personas y tener muy grabado que el consumo local va a apoyar a la economía local. Así de fácil. Como Claro. comentario ahí rapidísimo, si me permites, Priscila, lo que comenta Quique es bien importante. Como a manera más general, los términos como empatía, respeto, todas estas virtudes que antes no existían, no se proliferaban alrededor de la población mexicana y quedándonos en lo local, en Nuevo León, me parece, empiezan a ser más fundamentales en este tipo de momentos y lo que comenta aquí que es muy importante, o sea, como trayéndolo a términos más generales, ese tipo de virtudes es algo que también, no solamente entre ciudadanos, se tiene que expresar, sino que también los gobiernos deben, pues, ponerlo de frente, ¿no? No todos los municipios lo han hecho bien o de la misma manera. Ha habido unos pocos que realmente han impulsado ese consumo local y creo que sí hacen un gran punto aquí, que la verdad, o sea, en este tipo de momentos cuando estás encerrado en tu casa, pues debería ser responsabilidad de todos enfocarnos en cómo hacerle para hacer sostenible la vida local
y que el gobierno se encargue de promover ese tipo de pensamientos. Nada más quería como recalcar eso, que se me hizo muy importante. Sí, de la mano con eso, incluso vi una noticia, creo que fue en Forbes, donde menciona que pues muchos mexicanos obviamente obtuvieron una baja en sus ingresos y hablando del surgimiento de alternativas de acuerdo a la agenda económica, hablamos de eso, del consumo local. Muchos mexicanos ahora, por lo mismo de la baja de sus ingresos, están optando por consumir localmente debido a que es a lo que, pues a lo que se atiene la situación. Y también se mencionaron muchos puntos, así de manera general. Si hablamos de economía nacional, obviamente estamos hablando de variables macro y debemos de tomar en cuenta que en la economía se toman decisiones que son complicadas, son complejas, pero realmente son necesarias. De hecho, hace un año el presidente mencionaba que si pues le dejabas la economía a un economista es como si le dejaras la paz a un militar, porque realmente son, o sea, son decisiones muy complicadas, muy complejas, como ya lo mencioné, y como lo estuvieron mencionando en sus puntos, uno de ellos es la reapertura económica. Se realizó aquí en Nuevo León esa reapertura económica en un punto que pues estaba alto de contagios. No sé si, bueno, obviamente la causa de que hubiera muchos contagios fue que mucha gente empezó a salir, mucha gente empezó a, pues a verse, así a coincidir. Entonces, obviamente al haber más contagios, los hospitales colapsan, se llena el cupo como lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que debemos pues de establecer, de hablarse, de dialogar? Para que exista una cohesión entre cada una de las propuestas que se tienen. Porque pues al final y al cabo uno de los objetivos, bueno, antes de mencionar eso, también ayer vi una noticia de que distintas compañías restauranteras en San Pedro enviaron una carta al gobernador para que exista una reapertura los fines de semana, ya que pues hace ya tiempo, hace unas semanas, vimos que obviamente distintos negocios tienen que cerrar los fines de semana por la concurrencia que ha habido. Dentro de esta carta se mencionan los distintos puntos que se van a llevar a cabo en estos restaurantes, pues para generar estos empleos que se perdieron cuando empezó la pandemia. Entonces, todo esto es cuestión de elaborar una estrategia, de elaborar un plan, porque es necesario. Entonces, también mencionaron que no es, como que lo más viable no es ejercer solamente un camino, un plan, porque nos puede pasar lo que nos pasó con la pandemia. Yo puedo hacer mi plan ahorita de cómo voy a mejorar, pero mañana, yo no sé si la situación que se me presente mañana me va a permitir ejercer ese plan. Entonces, son muchas cosas que se deben de tomar en cuenta para llevar a cabo esta reactivación. Gracias, Priscila. Y brevemente, porque ya casi se nos acaba el tiempo de este programa, y como hay dos preguntas que realmente quiero que toquemos, las voy a poner las dos en una. Primero, el gobierno federal, desde que fue elegido en 2018, ha estado implementando, promoviendo lo que han llamado una austeridad republicana, entre comillas, ¿no? Esta austeridad republicana que implica el recorte de gastos en muchas áreas que pues pueden ser importantes, pueden ser no importantes, dependiendo del punto de vista de cada quien. Bueno, ha estado tomando el gobierno federal desde hace 3 años. ¿Consideran ustedes que esta austeridad republicana es la respuesta correcta ante la crisis económica que estamos viviendo actualmente? Esa es la primera pregunta.
Y la segunda es, también hemos visto cómo en países, también hay que decirlo, más desarrollados, Francia, Estados Unidos, la respuesta del gobierno, son gobiernos diferentes entre ellos, ha sido la de ofrecer a cierta parte de la población, como mencionaba José Luis hace un rato, una transferencia directa de ingresos, ¿no? O sea, un cheque, una transferencia bancaria, donde les dicen aquí está cierto dinero que te va a ayudar a pasar este mes, pasar estos 2 meses, si no tienes trabajo, vamos a impulsar un poco el consumo. Esta es una respuesta que debería y que podría ser implementada aquí en México. Les pido también que sus respuestas sean un poco breves, porque como les mencionaba, nos estamos quedando sin tiempo. Claro, pues bueno, pues creo que en la primera pregunta, para hacerlo relativamente rápido, el término o el concepto de austeridad republicana como pilar de un gobierno me parece innecesario en el sentido de que es un principio que debería correr a lo largo de todo tipo de gobierno, simple y sencillamente evitar gastos innecesarios y poder hacer el término en inglés es un streamlining del gasto administrativo. Me parece que un problema más grande en México es el tema de recaudación. Entonces, realmente si nos hace falta dinero es porque no se recauda mucho y las personas que más ganan y que más dinero tienen en este país son las que menos impuestos pagan, como pasa en todo el mundo también. Entonces, creo que ese es un problema más grande que resolver que gastos innecesarios en términos administrativos, y es algo que este gobierno me parece no ha dado una solución o una propuesta para obviamente tener un sistema tributario eficiente y que realmente se pueda distribuir en las diferentes áreas de gobierno, ¿no? En particular en gasto social. En cuanto a las medidas de otros países, particularmente yo he seguido la de Estados Unidos, me parece que en principio fue una bastante buena, al menos en marzo-abril, con diferentes proyectos de legislación que pues, básicamente eran transferencias directas, aumento en el seguro de desempleo. Muy interesante. En Estados Unidos acordaron $600 extra de seguro de desempleo por encima de lo que cada estado le estaba dando a sus ciudadanos. Entonces, optaron por medidas de hacer muchas entregas de transferencias directas y de aumentar seguro de desempleo, simple y sencillamente para que las personas pudieran salir adelante. Allá también manejan un concepto muy interesante que se llama furlough, que simple y sencillamente es te despido pero no te despido, o sea, te sigo pagando pero no vengas a trabajar, te voy a pagar un poquito menos y todavía vas a estar en nómina. Eso es algo que en México no existe por diversas razones y digo, también no tendría tanto efecto por lo que ya he comentado Kike y Tito, Fito, de el tema de la informalidad, ¿no? El problema en Estados Unidos me parece que fue la distribución de esos apoyos. Hay muchísimas notas sobre cómo se le dio apoyo de muchos préstamos a empresas que realmente no lo necesitaban. Estoy hablando de cadenas muy importantes que realmente tienen un flujo efectivo que les hubiese permitido mantenerse a flote. Y el problema fue que no se le daban a estas tienditas chiquitas que nosotros podríamos conocer como la tienda de abarrotes, ¿no? Y esas son las que no estaban recibiendo sus apoyos, porque se estaban dando mediante el sistema bancario, y el sistema bancario en Estados Unidos pues muchas veces le da preferencia a clientes VIP. Pero en términos generales, creo que lo hicieron bastante bien, es algo que nosotros debimos haber hecho, es enfocarnos en a ver quiénes son las personas que se van a ver más afectadas, personas en el sector informal. ¿Cómo podemos identificarlas? Están dadas de alta en algún programa de apoyo del gobierno, en algún programa del Seguro Popular o del INSABI, lo que sea que estén registradas, y podemos de esa manera identificarles, ofrecerles un apoyo para esta pandemia. Eso es algo que no se hizo, se debió hacer. En términos del trabajo formal, apoyo de nómina, es algo que estados sí lo hicieron, pero a nivel federal no se hizo. Y en Estados Unidos sí se hizo a nivel federal este término de apoyo de nómina, ¿no? Y como no se hizo eso, pues obviamente la reapertura va a ser mucho más complicada, y qué bueno que tanto Priscila como Kike y Fito lo mencionaron en el tema de la reapertura. Entonces me parece que ciertamente muchos otros países lo hicieron mejor que nosotros en términos de federales, pero todos tienen sus matices, ¿no? En los términos en los que se dan este tipo de apoyos. Y pues digo, vámonos a la última semana en Estados Unidos, ya se acabaron todos esos apoyos y todo ese gasto, y no se pusieron de acuerdo en el Congreso, y ahora están
pues en descanso el Congreso y no hay un programa realmente para mantener ese apoyo. Y ya esos $600 de los que les hablaba hace un ratito ya no se están entregando, ya no se van a renovar y ahorita vamos a ver si caen en la misma situación que nosotros nos encontramos ahorita porque no hubo ese apoyo en marzo, ¿verdad? Entonces, como conclusión, austeridad republicana, me da un poquito de igual, creo que hay problemas más importantes que un gobierno federal se debe encargar en términos de gasto administrativo y en términos de apoyo, definitivamente México se quedó muy atrás, lo podemos ver en páginas web como México Cómo Vamos, que compara muchísimo los apoyos federales y claramente nos quedamos muy atrás hasta en América Latina. Entonces, pues sí, me parece que compararnos con Estados Unidos en este caso sí es bastante interesante y muy bueno para entender qué se pudo haber hecho. Creo que lo que mencionas, Luis, es bien importante. Voy a tratar de ser súper conciso. En cuestión de que ya se nos pasó el tiempo para hacer las soluciones de muy corto plazo. En cuestión de transferencia ya se nos pasó el tiempo. En primero porque es una decisión que hay que tomarla, hay que estudiarla muy bien antes. Entonces, como mencionas, porque tiene sus matices, sus peligros, entre comillas, que no me gustaría abundar ahorita. Pero si eso se quería hacer, tenía que ser al principio de la pandemia, en cuanto se empezaban a perder los empleos. Estamos hablando de que ya se perdieron 1.100.000 por lo menos en el sector, en los que están registrados en el IMSS. Ahora, lo que hay que enfocarse ahora es en el muy largo plazo o en el largo plazo. ¿Y cómo se soluciona eso? Es con inversión productiva, desde mi punto de vista, entre muchas otras soluciones o alternativas. Yo creo que esta me parece bien importante, es apoyar la ciencia, la educación, y recuperar los trabajos. Eso es en lo que se tiene que pensar de ahora en adelante y no lamentarnos en por qué no se hizo en el pasado o en el presente inmediato, ¿no? Y ahora, y pues sí, como bien lo dices tú, la austeridad tiene que ser algo pues de facto, o sea, ya un gobierno no puede hacer gastos innecesarios, no debería, entonces es algo que se tenía que hacer completamente, pero no es indispensable o no es el tema de ocupación de ahorita, aunque sí lo sería el ver qué temas son los que más se recortaron. Estamos hablando de que los ramos que menos dinero reciben ahorita son precisamente salud y educación. Entonces, pues es ahí un poco de incoherencias entre lo que está sucediendo y cómo se actúa. Además de que los apoyos federales no pasan el 3% con respecto al PIB, que es bajísimo con respecto a otros apoyos que han surgido alrededor de la América Latina, por lo menos. Entonces, pues sí, es más bien lo que tenemos que promover nosotros es pensar en el futuro. No nos queda de otra. Yo pienso lo mismo. Ahorita el gobierno, pues la verdad es un tema político que ellos traigan de bandera ahorita la austeridad republicana. Es algo que ya debe estar implícito en los gobiernos y analizarlo, ¿no? O sea, qué tanto y qué tanto es verdad esta austeridad republicana, porque si nos escudamos en que un avión va a venir a resolver todos los problemas si se vende o se rifa, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Y hacer recortes por ejemplo, en una secretaría como lo es la Secretaría de Economía, donde ni siquiera computadoras le están dejando, es otro tema también que discutir ahí. Y en cuanto a lo del ingreso universal, que muchos le están llamando así, muchos traen esta propuesta, yo pienso que en un país como México hubiera sido insostenible para empezar. Ya se están otorgando muchas becas, muchos apoyos. Pienso que eso es una política que, bueno, ya pasó el tiempo, como lo dijo Fito. Si ya no se implementó, ya no estamos en tiempos como para implementarlo. Más bien a lo mejor pensar en algunos estímulos fiscales en lugar de estarle poniendo nuevos impuestos, aunque no lo llamen nuevos impuestos porque al fin de cuentas es el IVA. Están poniendo IVA a muchos otros servicios como lo es todos los mercados digitales, plataformas de streaming, por ejemplo. Pensar en ese tipo de cosas que al fin de cuentas sí repercuten en la sociedad y yo digo que no había prisa como para hacerlo. Mejor esperar y hacer las decisiones y tomar las decisiones mejor pensadas en un país como México, ¿no? Porque todo lo que se haga ahorita va a influir directamente en el corto y largo plazo y al final de cuentas un sexenio se divide en dos por
los primeros 3 años y los segundos 3 años. El próximo año van a haber cambios en la Cámara de Diputados, y no sabemos qué va a resultar de esos cambios y qué tan benéfico va a ser para las nuevas políticas en un país como México que está muy, muy dividido, ¿no? Entonces, ahorita hay que unirnos como sociedad, seguir apoyando al consumidor local, ahorrar lo más que se pueda, pero también si uno tiene el privilegio, por así decirlo, de poder gastar, hacerlo, porque eso va a incentivar un poco la economía y vamos a evitar un mayor daño del que ya se visualiza. Y bueno, yo para finalizar, la bandera de austeridad que tanto se tomó cuando empezó este sexenio, yo creo que fue como un enfoque, un punto para que todos nos fijáramos en eso, pero ya conforme fue pasando el tiempo nos preguntamos si realmente se está cumpliendo con lo que se dijo en un principio. Se han establecido distintas políticas públicas de apoyos a jóvenes y a personas de la tercera edad. Sin embargo, estas políticas públicas no, a mi parecer, no han tenido una administración buena, ha sido totalmente ineficiente, porque pues tuviste el tiempo de establecer un plan, de elaborar un diagnóstico, de decir quiénes realmente necesitaban o bueno, necesitan ese apoyo y para quiénes iba, o bueno, más bien para quiénes va dirigido este apoyo para tener resultados eficaces, los cuales yo creo que no se han tenido porque cuando salió la política pública de becas Benito Juárez, muchos jóvenes, obviamente ahorita las redes sociales son el boom de todo, muchos jóvenes empezaron a publicar en qué era lo que se gastaba en este apoyo y obviamente los fines no eran los que se tomaron en cuenta dentro del plan de esta estrategia de política pública. O sea, iban destinados a todo menos a educación o emprendimiento, como no sé si ustedes lo vieron, fue un caso de un joven que gracias a este apoyo, a esta beca que se le otorgó, pudo emprender su negocio. Entonces, realmente es cuestión de que estas políticas tengan una mejor administración para obtener resultados eficaces. Y, pues muchas gracias. Perdón, Priscila. Sí. Bueno, pues ya por último, nosotros ahorita tenemos tiempo de absolutamente todo, de informarnos, estamos a tiempo sabemos que el próximo año son elecciones en Nuevo León, entonces es de muchísima importancia, es fundamental que nosotros nos empecemos a informar desde ahora qué es lo que está pasando en nuestro estado para poder exigir rendición de cuentas. Infórmense bastante, es cuestión de nosotros, como les digo, para poder exigir. Nosotros tenemos el derecho a gobernar y de elegir a personas que realmente representen nuestros ideales el próximo año, tanto a nivel estatal como a nivel municipal también. Pues muchas gracias, Priscila, y sin más llegamos al fin de esta emisión de Debate Joven. De nuevo agradecemos a la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García y les agradezco a ustedes cuatro, Enrique Ahumada, José Luis Méndez, Priscila González y Fito Saldívar, por haber aceptado esta invitación. Les mando un abrazo y deseo que se encuentren muy bien donde estén y que sus estudios sigan con mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego.